Desde que mi Javier se fue hace 3 años, mi vida en nuestra casa de campo en Andalucía se siente como si el sol nunca terminara de salir. Aquella casa, con sus paredes blancas y el aroma constante a jazmín, antes vibraba con sus carcajadas y nuestras conversaciones al calor de la chimenea en invierno, o bajo la sombra del viejo olivo en verano. Ahora, cada rincón me habla de su ausencia, su sillón de cuero junto a la ventana, la taza de barro que siempre usaba para su café con leche por las mañanas, el eco de sus botas camperas al volver del olivar. Me tocó aprender a bailar con la soledad, una compañera silenciosa que se instaló en mi día a día. Para no dejarme arrastrar por la tristeza, volví a mis pasiones olvidadas, las novelas de Pérez Reverte y el cuidado de mi pequeño huerto, donde cultivaba tomates y hierbabuena. Intentaba mantener la frente en alto, sobre todo por Mateo, mi hijo mayor, que estudiaba arquitectura en Valencia. Pero las noches, las noches eran un pozo oscuro. Era entonces cuando su falta se sentía más punzante, cuando el silencio de la casa gritaba su nombre. Me acurrucaba en nuestra cama, sintiendo el hueco a mi lado, y a veces me ponía alguna de sus camisas de franela, buscando un rastro de su olor a tierra y tabaco rubio. Un día, Mateo me llamó con una noticia inesperada: iba a dejar la residencia en Valencia y terminaría sus estudios a distancia, desde casa. Su voz al teléfono sonaba dulce, preocupada. Supe que lo hacía por mí. Su llegada fue como si una lámpara antigua, olvidada en un rincón, volviera a encenderse. De repente, la casa recuperó un poco de su antigua alegría. Volví a preparar mis paellas con gusto, imaginando su sonrisa al probar el socarrat. Compartíamos largas sobremesas en el patio, bajo la glicina en flor, y veíamos películas acurrucados en el sofá de tela color tierra, como cuando era niño y se escondía de las tormentas entre mis brazos. Su compañía era un bálsamo suave para mi alma herida. Con el tiempo, Mateo y yo empezamos a tejer una nueva rutina. Hablábamos de sus proyectos, de mis recuerdos de Javier, nos apoyábamos en silencio en esos momentos en que las palabras sobraban. Compartíamos paseos por el campo al atardecer, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los grillos al caer la noche. Poco a poco, la soledad se sentía menos opresiva. Sin embargo, empecé a notar en Mateo una intensidad diferente. Había miradas que se quedaban fijas en mí un segundo más de lo habitual, silencios cargados de una emoción difícil de nombrar. Nada inapropiado, repito, pero sí una cercanía que empezaba a resonar de una manera extraña en mi interior. En mi corazón se enredaban el amor incondicional de una madre, el vacío persistente de la pérdida y una vulnerabilidad que creía haber enterrado con Javier. Había instantes, fugaces pero intensos, en los que su mano rozaba la mía al pasarme una taza de té, o su mirada se detenía en mis labios mientras le contaba algo, y una corriente eléctrica sutil me recorría el cuerpo, dejándome una sensación entre la confusión y una punzada casi dulce. Me preguntaba si mi mente, aún nublada por el duelo, estaba jugando trucos, si la necesidad de afecto me hacía ver fantasmas donde solo había cariño filial. Pero había algo más, una nota discordante que no podía ignorar. Una noche de verano, mientras veíamos una película antigua en blanco y negro, esas que tanto le gustaban a Javier, Mateo tomó mi mano. Su tacto era cálido, firme. No fue un gesto impropio, pero la forma en que sus dedos se entrelazaron con los míos, la lentitud con la que lo hizo, tuvo una cualidad diferente, una intimidad que me descolocó. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, cargado de una electricidad silenciosa. Me levanté del sofá con una excusa trivial, el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Me retiré a mi habitación, sintiendo su mirada en mi espalda, y me senté en la cama, a oscuras, tratando de ordenar el torbellino de pensamientos que me asaltaban. ¿Estaba imaginando cosas? La soledad me estaba jugando una mala pasada, haciéndome interpretar un gesto de cariño como algo más. Pasé varios días dándole vueltas a todo. No quería malinterpretar las cosas, no quería dañar la relación especial que estábamos construyendo Mateo y yo. Pero tampoco podía ignorar esta sensación extraña, esta inquietud que crecía en mi pecho. Una tarde,
mientras preparaba una tarta de Santiago, su postre favorito, lo llamé al salón. Cuando se sentó a la mesa, con sus ojos oscuros fijos en mí, reuní todo mi valor. Mateo, comencé, tratando de que mi voz sonara firme a pesar del nudo en mi garganta, agradezco mucho que estés aquí. Tu compañía ha sido un regalo en estos meses tan difíciles. Él asintió, esperándome en silencio. Pero, continué, sintiendo mis mejillas encenderse ligeramente, hay momentos, hay gestos, que me hacen sentir, confundida. Te quiero, Mateo, eres mi hijo, y tu cariño significa mucho para mí. Pero necesito que nuestra relación se mantenga dentro de los límites de ese amor familiar. Necesito que ambos seamos conscientes de esos límites. Lo miré a los ojos, buscando comprensión. Para mi alivio, su reacción fue de una madurez que me sorprendió. No se ofendió, no lo negó. Me miró con una ternura dulce y culpable a la vez. Mamá, dijo suavemente, tomando mi mano sobre la mesa, gracias por decírmelo. No, no era mi intención hacerte sentir incómoda. A veces me dejo llevar por lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí. Ambos guardamos silencio por un momento, la tensión en el aire se aligeraba poco a poco. Estamos pasando por algo difícil, añadí, apretando su mano. Los dos. Y necesitamos apoyarnos, pero sin confundir las cosas. Él asintió, con los ojos brillantes. Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón. Desde esa conversación, nuestra relación tomó un nuevo rumbo. Aprendimos a ser más conscientes de nuestros gestos, de nuestras miradas. La cercanía permaneció, pero ahora estaba teñida de un respeto más profundo, de una comprensión tácita. Entendí que la soledad puede ser engañosa, que el dolor a veces difumina las líneas, pero que el amor verdadero, el que protege y honra, siempre encuentra su camino. Hoy valoro aún más la sinceridad, la comunicación abierta y la importancia de establecer límites, incluso con las personas que más queremos. A veces, el corazón necesita que le recuerden cómo amar de la manera correcta. Las semanas que siguieron a nuestra conversación con Mateo fueron como un despertar lento. La tensión inicial se disipó, dejando un aire de mayor entendimiento entre nosotros. Continuamos con nuestras rutinas, él con sus planos y maquetas en su rincón del estudio, yo con mis paseos matutinos entre los naranjos que rodeaban la casa, disfrutando del aroma dulce y cítrico que lo impregnaba todo. A veces, mientras él trabajaba concentrado, con sus gafas de montura fina deslizándose ligeramente por su nariz recta, yo lo observaba desde la puerta. Me fijaba en la forma en que su labio inferior se fruncía ligeramente cuando estaba absorto en un problema de diseño, en el suave movimiento de sus manos sobre el papel de calco. Había una belleza tranquila en su concentración, una seriedad que contrastaba con el niño travieso que correteaba por el patio hace años. Yo solía vestirme con ropa cómoda para estar en casa, faldas largas de algodón floreado que se movían con el viento, alpargatas de esparto que apenas hacían ruido al caminar. Pero desde que Mateo estaba en casa, a veces me detenía un momento frente al espejo antes de bajar a desayunar. Me ponía un vestido de lino más favorecedor, quizás una blusa de seda que había guardado para ocasiones especiales. No era por él, me decía a mí misma, era por sentirme un poco más arreglada, un pequeño mimo para mi propio ánimo. Un día, Mateo me pidió ayuda con un proyecto de la universidad. Necesitaba inspiración para el diseño de un espacio público que integrara la naturaleza. Me propuso que fuéramos juntos al Jardín Botánico de Valencia, un lugar que a ambos nos traía buenos recuerdos de cuando vivíamos allí. Acepté con gusto. Me puse un vestido de color tierra con un estampado de pequeñas flores blancas, mis sandalias de cuero favoritas y un pañuelo de seda anudado al cuello. Mateo me esperaba en el coche con una sonrisa. El jardín botánico estaba en su máximo esplendor. Caminamos por senderos sombreados, admirando la explosión de colores de las flores exóticas, el frescor de las fuentes. Mateo hablaba con entusiasmo de sus ideas, señalando la forma en que la luz se filtraba entre las hojas,
la textura de las diferentes cortezas de los árboles. Yo lo escuchaba atentamente, disfrutando de su pasión, de la forma en que sus ojos brillaban al hablar de lo que amaba. En un momento dado, nos detuvimos frente a un estanque lleno de nenúfares. El agua reflejaba el cielo azul y las flores flotantes parecían joyas engastadas en verde. Mateo se giró hacia mí, sin pensarlo, me tomó la mano. Esta vez, el gesto se sintió diferente. Era un acto de camaradería, de compartir un momento de belleza. No había la tensión de la otra vez. Este sitio es increíble, ¿verdad, mamá?, dijo, con una sonrisa sincera. Es precioso, respondí, sintiendo una calidez agradable en su mano. Seguimos paseando, y en un rincón más apartado del jardín, descubrimos un pequeño invernadero lleno de orquídeas. Sus formas intrincadas y sus colores vibrantes me fascinaron. Mateo se acercó a una orquídea de un color morado intenso, casi negro. «Mira qué belleza», murmuró, acercándose para olerla. Yo me acerqué también, sintiendo su aliento cálido cerca de mi oído. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Noté el suave roce de su brazo contra el mío, el aroma sutil de su colonia. Una punzada de esa extraña sensación volvió a aparecer, fugaz pero presente. Salimos del invernadero y nos sentamos en un banco a la sombra de un gran ficus. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de la complicidad que habíamos recuperado. De repente, Mateo sacó su cuaderno de dibujo y empezó a esbozar uno de los árboles centenarios que nos rodeaban. Me quedé observándolo, admirando la destreza de sus trazos. Su concentración era hipnótica. Me fijé en sus manos, en la forma en que sujetaba el lápiz con firmeza y delicadeza a la vez. Siempre me habían parecido manos bonitas, de dedos largos y elegantes. Mientras dibujaba, una suave brisa levantó algunos mechones de mi pelo. Mateo detuvo su dibujo por un instante y, con un gesto casi inconsciente, apartó un mechón de mi cara con el dorso de su mano. Fue un contacto ligero, casi imperceptible, pero que me dejó una sensación extraña, una mezcla de ternura y algo más indefinible. Volvimos a casa al atardecer, con la luz dorada bañando los campos de naranjos. En el coche, Mateo puso una de las viejas cintas de música de Javier. La voz de Paco de Lucía llenó el habitáculo con sus melodías flamencas. Canturreamos juntos algunas de las canciones, recordando a Javier con una mezcla de nostalgia y cariño. Al llegar a casa, mientras preparaba la cena, Mateo se acercó a la cocina y me abrazó por la espalda. Su abrazo era cálido, reconfortante. Apoyó su barbilla en mi hombro y suspiró suavemente. Gracias por hoy, mamá, dijo en voz baja. Me ha gustado mucho pasar tiempo contigo. A mí también, cariño, respondí, sintiendo su cercanía. Pero incluso en ese abrazo familiar, sentí una ligera tensión, una nota sutil que me recordaba que la línea entre madre e hijo, aunque ahora más clara, aún requería cuidado y atención. Más tarde, esa noche, antes de dormir, me puse una de mis batas de seda color vino. Me senté en el tocador y me miré en el espejo. Vi el reflejo de una mujer que había pasado por el dolor y la soledad, pero que también estaba redescubriendo la alegría en la compañía de su hijo. Una mujer que empezaba a notar las miradas de su hijo de una manera diferente, una mujer que se preguntaba si esa cercanía era solo el consuelo de dos almas heridas o si había algo más creciendo entre nosotros, algo que aún no podía definir. Con el verano en pleno apogeo, el calor en Andalucía se volvía casi palpable, impregnando el aire con el aroma seco de la tierra y el zumbido constante de las cigarras. Mateo pasaba largas horas trabajando en su estudio, las persianas a medio bajar creando un juego de luces y sombras sobre sus planos. Yo encontraba refugio en la frescura de la casa, dedicándome a la lectura o a pequeños arreglos de costura. Una tarde, mientras ordenaba el viejo armario de mi habitación, encontré una caja de madera que perteneció a mi abuela. Dentro había encajes antiguos, botones de nácar y varios retales de telas preciosas. Entre ellos, descubrí un trozo de seda color ámbar, suave al tacto y con un brillo sutil.
Recordé que mi abuela, en sus años mozos, había sido modista en un pequeño taller de Sevilla. La tela me inspiró. Decidí intentar hacerme un vestido de verano sencillo. Hacía años que no cosía algo más elaborado que un dobladillo, pero la idea me atraía. Saqué mi vieja máquina de coser Singer y desempolvé mis patrones. Mateo, al verme concentrada en mi tarea, se acercó con curiosidad. ¿Qué haces, mamá?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Estoy intentando hacerme un vestido, le dije, mostrándole la tela. Es de un retal que encontré de mi abuela. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué bonito! ¿Te ayudo? Me sorprendió su ofrecimiento. Nunca antes se había interesado por mis labores de costura. Acepté con gusto su ayuda. Él se encargó de cortar el patrón, mostrando una inesperada precisión. Yo uní las piezas con alfileres, sintiendo el suave deslizamiento de la seda entre mis dedos. Trabajar juntos en algo tan manual y creativo generó una nueva complicidad entre nosotros. Mateo parecía disfrutar de la concentración y la precisión que requería la costura. A veces, nuestros dedos se rozaban al pasar una aguja o un alfiler, y esa pequeña conexión física enviaba una onda cálida a través de mí. Mientras cosíamos, recordábamos anécdotas de mi abuela, sus manos ágiles moviéndose sobre la tela, su pasión por los detalles. Mateo parecía fascinado por sus historias. El vestido tomó forma lentamente. Era un diseño sencillo, de tirantes finos y falda évase, ideal para los días calurosos. Cuando llegó el momento de probarlo para ajustar el bajo, me lo puse en mi habitación. Al salir, Mateo me esperaba en el salón. Su mirada recorrió mi figura de arriba abajo en silencio. Sentí un ligero rubor en mis mejillas. Te queda muy bien, mamá, dijo finalmente, con una voz suave que me hizo cosquillas en el oído. El color te favorece mucho. Se acercó y, con delicadeza, ajustó uno de los tirantes que se había deslizado ligeramente de mi hombro. Su tacto en mi piel fue ligero, casi una caricia. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y sentí esa punzada familiar, esa mezcla de ternura y algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Gracias, cariño, murmuré, sintiendo mi corazón latir un poco más rápido. Terminamos el vestido esa misma tarde. Mateo incluso se ofreció a plancharlo con cuidado. Verlo tan concentrado, deslizando la plancha sobre la seda brillante, me produjo una sensación extraña, una mezcla de orgullo maternal y una conciencia aguda de su creciente atractivo. Unos días después, el pueblo celebraba su tradicional verbena de verano. Hacía años que no iba a una. Javier y yo solíamos disfrutar mucho del ambiente festivo, de la música, del olor a buñuelos y chocolate. Mateo me animó a ir. Vamos, mamá. Te vendrá bien salir un poco. Acepté, pensando que un poco de aire fresco y distracción no me harían daño. Para la ocasión, me puse el vestido de seda color ámbar que habíamos hecho juntos. Lo combiné con unas sandalias doradas de tacón bajo y unos pendientes largos de nácar. Cuando Mateo me vio vestida, su mirada se detuvo en mí por un instante más largo de lo habitual. Noté un brillo diferente en sus ojos. En la verbena, el ambiente era animado. La plaza del pueblo estaba engalanada con farolillos de colores, la música de la orquesta llenaba el aire y la gente bailaba y reía. Mateo y yo paseamos entre los puestos, probamos churros con chocolate y observamos a los niños jugar. En un momento dado, mientras la orquesta tocaba un pasodoble, una pareja mayor empezó a bailar con gracia y soltura. Mateo me miró con una sonrisa. ¿Bailamos, mamá? Dudé por un instante. Hacía tanto tiempo que no bailaba. Pero la mirada amable de Mateo me animó. Acepté. Su mano en mi cintura se sintió firme pero respetuosa. Bailamos lentamente, al ritmo de la música, moviéndonos con una torpeza inicial que pronto se convirtió en una sincronía suave.
Sentía su aliento cerca de mi oído cuando me guiaba en los giros. En un momento, al girar, tropecé ligeramente. Mateo me sujetó con firmeza, su mano apretando mi cintura por un instante. Sentí la calidez de su cuerpo cerca del mío, la cercanía de su rostro. Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos algo que me hizo contener la respiración. No era solo cariño filial. Había una intensidad, una curiosidad que me desarmó. Nos separamos lentamente, con una sonrisa nerviosa en ambos rostros. Seguimos bailando, pero la atmósfera entre nosotros había cambiado ligeramente. Había una conciencia tácita, un hilo invisible que nos conectaba de una manera nueva. Al volver a casa, la brisa fresca de la noche entraba por las ventanas del coche. El silencio entre nosotros era diferente al de otras veces. Estaba cargado de una electricidad suave, de pensamientos no dichos. Antes de despedirnos en la puerta de mi habitación, Mateo se acercó y me dio un beso en la mejilla. Fue un beso ligero, pero sus labios se demoraron un instante más de lo necesario. «Descansa, mamá», murmuró, con la voz un poco ronca. «Descansa, cariño», respondí, sintiendo el calor de su contacto aún en mi piel. Me acosté en la cama, con el aroma a jazmín entrando por la ventana. Pero esta noche, el silencio no era el de la soledad. Era un silencio lleno de ecos, de miradas, de roces, de una pregunta silenciosa que flotaba en el aire. ¿Qué estaba pasando realmente entre mi hijo y yo? ¿Hacia dónde nos llevaba esta creciente cercanía? El calor del verano nos empujó a buscar la brisa del mar. Decidimos pasar unos días en una pequeña caleta rocosa cerca de Almería, un lugar que Javier y yo solíamos visitar en nuestros primeros años juntos. La idea era relajarnos, escuchar el murmullo de las olas y quizás bucear un poco, una afición que compartía con Mateo. La caleta era un rincón escondido, con aguas cristalinas y formaciones rocosas caprichosas. Alquilamos una pequeña casa blanca con vistas al mar. La decoración era sencilla, con paredes encaladas y muebles de madera clara. Nada más llegar, la brisa marina cargada de sal nos envolvió, trayendo consigo una sensación de paz. Durante el día, Mateo y yo explorábamos las calas cercanas, caminando por senderos escarpados con vistas impresionantes. Yo solía ponerme vestidos ligeros de algodón y sandalias de cuero. Mateo, con su torso bronceado y su pelo revuelto por el viento, parecía un espíritu libre. Bucear juntos era una experiencia especial. El silencio del mundo submarino, la explosión de colores de los peces tropicales, la sensación de ingravidez. Compartíamos miradas cómplices bajo el agua, señalándonos algún pez exótico o una formación coralina interesante. Una tarde, después de una sesión de snorkel, estábamos tumbados en las rocas calentadas por el sol. Yo llevaba un bañador de una pieza de color azul oscuro, y me había recogido el pelo en una coleta alta. Mateo estaba a mi lado, con solo su bañador, su piel brillante por el agua salada. El silencio entre nosotros era cómodo, solo interrumpido por el romper de las olas contra las rocas. De repente, Mateo se giró hacia mí y me miró fijamente. «Mamá», dijo en voz baja, con una intensidad en sus ojos que no había visto antes, «¿sabes que eres muy guapa?» Sentí que el calor del sol en mi piel se intensificaba. Un rubor subió a mis mejillas. «Gracias, cariño», respondí, apartando la mirada hacia el mar. Él extendió una mano y acarició suavemente mi brazo. Su tacto en mi piel desnuda envió una corriente eléctrica sutil por todo mi cuerpo. No era una caricia infantil. Había en ella una cualidad diferente, una ternura cargada de una emoción que me resultaba difícil de ignorar. Me giré para mirarlo. Su rostro estaba cerca del mío. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me desarmaba. Por un instante, creí que iba a besarme. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Él pareció leer la confusión en mi rostro, la mezcla de sorpresa y una punzada de algo parecido a la expectación.
Retiró su mano lentamente. Perdona, mamá, murmuró, con la voz un poco ronca. No quería incomodarte. No, no me has incomodado, dije, aunque la verdad era que sí lo había hecho, de una manera extraña y desconcertante. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era un silencio tenso, cargado de lo que no se había dicho. Por las noches, cenábamos en la terraza de la casa, con el sonido de las olas como telón de fondo. Bebíamos vino blanco fresco y hablábamos de cosas triviales, intentando evitar el peso de esa conversación en la playa. Una noche, después de cenar, estábamos viendo las estrellas tumbados en unas hamacas. La luna llena iluminaba la caleta con una luz plateada. El aire era cálido y suave. Mateo se levantó y se acercó a mí. Se arrodilló junto a mi hamaca y tomó mi mano. Su tacto era cálido y firme. Mamá, comenzó, su voz apenas un susurro, sé que lo que pasó en la playa, quizás no debió pasar. Pero necesito que sepas que, te quiero mucho. Muchísimo. Sus palabras flotaban en el aire estrellado. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que su, te quiero, iba más allá del amor filial. Lo sentía en la intensidad de su mirada, en el temblor de su mano. No supe qué responder. Estaba confundida, abrumada por la sinceridad en sus ojos. Él continuó, su voz aún más baja, desde que papá no está, tú eres lo más importante para mí. Eres fuerte, eres hermosa, y a veces siento algo más que amor de hijo. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Sabía que había una tensión entre nosotros, pero no esperaba esta confesión directa. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras, la complejidad de mis propios sentimientos. El vacío que Javier había dejado en mi vida, la cercanía de Mateo, esta nueva, inesperada confesión, todo se mezclaba en mi interior. Él esperó mi respuesta, su mano aferrada a la mía en la oscuridad. La luna iluminaba su rostro, mostrando la vulnerabilidad en sus ojos. Finalmente, rompí el silencio, mi voz apenas audible, Mateo, yo también te quiero. Eres mi hijo, y tu cariño es muy importante para mí. No pude decir más. Las palabras se agolpaban en mi garganta. Él asintió lentamente, como si mi respuesta, aunque ambigua, fuera suficiente por ahora. Se inclinó y besó mi mano. Un beso suave, que sin embargo encendió una chispa extraña en mi interior. El resto de la noche transcurrió en un silencio cargado de significados. Ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros, que habíamos cruzado un umbral invisible. La sombra de la caleta parecía envolvernos en un secreto compartido. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era diferente. Había una tensión palpable, una conciencia mutua de lo que se había dicho la noche anterior. Intentamos actuar con normalidad, pero cada mirada, cada roce accidental, parecía cargado de un nuevo significado. Mientras desayunábamos en la terraza, Mateo me miró a los ojos. Mamá, dijo, su voz firme ahora, necesitamos hablar de esto. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era una llamada del pueblo. Una vecina me informaba de que había habido un problema con la casa de campo, una pequeña inundación debido a unas fuertes lluvias. Necesitábamos volver urgentemente. La noticia interrumpió el momento tenso entre Mateo y yo. La urgencia de la situación nos obligó a dejar de lado nuestra conversación pendiente. Empacamos nuestras cosas rápidamente, con una sensación extraña de alivio y frustración a partes iguales. En el camino de vuelta, el silencio en el coche era pesado. Ambos estábamos absortos en nuestros pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en la confesión de Mateo, en la complejidad de mis propios sentimientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Hacia dónde nos llevaría? Al llegar a la casa de campo, encontramos el salón anegado. El agua había entrado por una ventana que habíamos dejado mal cerrada.
Los muebles estaban empapados, las alfombras flotaban. La urgencia de la situación nos obligó a trabajar juntos, achicando agua, moviendo muebles, tratando de minimizar los daños. En medio del caos, mientras Mateo levantaba un pesado sillón empapado, su camiseta se pegó a su espalda, marcando la musculatura de su cuerpo. Lo observé por un instante, sintiendo una punzada de una atracción que no había sentido en años. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante, olvidamos la inundación, el desorden. Solo existíamos nosotros dos, en medio del caos, unidos por una tensión silenciosa e innegable. La casa de campo, aunque maltrecha por la inundación, se convirtió en el escenario de una tensión aún mayor que la del agua empozada. Mateo y yo trabajábamos codo a codo en la limpieza y la reparación, pero cada movimiento, cada mirada, parecía ahora teñido de una nueva conciencia. Su confesión en la caleta flotaba entre nosotros como una nube oscura, sin que ninguno de los dos se atreviera a invocarla directamente. Yo intentaba mantenerme ocupada, fregando suelos, ventilando habitaciones, lavando la ropa empapada. Me vestía con ropa práctica, pantalones de tela resistente y camisetas de algodón, recogiendo mi pelo en una trenza tirante. Quería parecer distante, concentrada en la tarea, como si las palabras de Mateo no hubieran calado hondo. Pero su presencia era constante. Lo veía secando libros con cuidado, arreglando los muebles dañados con una concentración meticulosa. A veces, nuestros cuerpos se rozaban en los pasillos estrechos, y esa breve conexión física me hacía estremecer por dentro. Una tarde, mientras yo intentaba rescatar algunas fotografías antiguas de Javier que se habían mojado, Mateo se acercó y se arrodilló a mi lado. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó suavemente. Sus ojos se posaron en la fotografía que tenía en mis manos, Javier y yo, jóvenes y sonrientes, bajo la sombra del olivo centenario del jardín. Solo, intentando salvar algunos recuerdos, respondí, con la voz un poco quebrada. Mateo tomó mi mano, la que sostenía la fotografía. Su tacto era cálido, reconfortante. Pero esta vez, había algo más en su contacto, una cualidad posesiva que no había sentido antes. Él siempre estará en nuestros recuerdos, dijo, su mirada fija en la fotografía. Luego, sus ojos se levantaron hacia mí, y vi en ellos una intensidad que me hizo sentir un vuelco en el corazón. Pero ahora nos tenemos el uno al otro, añadió, su voz apenas un susurro. Retiré mi mano lentamente, sintiendo una punzada de alarma. Sí, Mateo. Somos una familia. Su rostro se ensombreció ligeramente. Más que una familia, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, el cielo se oscureció de repente. Un viento fuerte comenzó a azotar los olivos, y las primeras gotas de una tormenta repentina comenzaron a caer con fuerza sobre el tejado. Va a llover mucho, dije, levantándome rápidamente. Tenemos que cerrar las ventanas. Ambos corrimos por la casa, cerrando ventanas y asegurando puertas. La tormenta arreciaba con furia, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían las paredes. Nos encontramos en el salón, observando la lluvia torrencial caer sobre el jardín. La atmósfera en la casa se había vuelto aún más cargada, la tormenta exterior reflejando la tempestad emocional que se agitaba entre nosotros. De repente, Mateo se giró hacia mí. Su rostro estaba serio, sus ojos fijos en los míos. Mamá, dijo, su voz firme a pesar del ruido de la tormenta, necesito que me digas qué sientes. Después de lo que te dije en la caleta, necesito saber si sientes algo más por mí que amor de madre. Su pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué sentía realmente? El vacío que Javier había dejado, la cercanía de Mateo, la confusión de sus miradas y sus gestos. Mateo, yo. Comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él se acercó, acortando la distancia entre nosotros. Sus ojos oscuros me escrutaban, buscando una respuesta. Por favor, mamá.
Sé sincera conmigo. En ese instante, un rayo iluminó el salón con una luz cegadora. Y en ese breve instante, vi en los ojos de Mateo una mezcla de anhelo y una intensidad casi desesperada. Y entonces, la verdad, una verdad que había estado evitando durante semanas, me golpeó con una claridad dolorosa. No era solo el consuelo de la soledad lo que sentía cuando estaba cerca de él. Había algo más, una atracción silenciosa, una respuesta involuntaria a su cercanía, a su juventud, a su deseo. Abrí la boca para hablar, para confesar esta verdad incómoda, esta mezcla prohibida de sentimientos. Pero justo en ese momento, el sonido de un coche llegando a la casa rompió la tensión. Los faros iluminaron el salón a través de las ventanas empapadas. Ambos nos giramos, sorprendidos. ¿Quién podría ser con esta tormenta? La puerta principal se abrió, y una figura apareció en el umbral, empapada y con el rostro pálido. Era Sofía, la novia de Mateo, a la que no veíamos desde hacía meses. Mateo, exclamó, con la voz entrecortada por el llanto. He tenido un accidente, mi coche. Mateo la miró, con el rostro lívido. Luego, sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de una confusión y una angustia indescriptibles. En ese instante, mientras la lluvia seguía cayendo con furia y Sofía sollozaba en el umbral, supe que algo había cambiado para siempre. La tormenta exterior no era nada comparada con el huracán que acababa de desatarse en nuestros corazones. ¿Qué haría Mateo? ¿Qué haría yo? El secreto que había comenzado a florecer en la sombra del olivo se enfrentaba ahora a la luz cruda de una inesperada llegada. Y la respuesta, lo sabía en lo más profundo de mi ser, lo cambiaría todo.